A continuación, Psique Viva. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psique Viva, un espacio interactivo de información sobre psicología en la actualidad, con la conducción de Natalia Cisneros y Elisa Narváez. Psique Viva. Bienvenidos a Psique Viva, un espacio para hablar de temas de psicología en la actualidad. Yo soy Natalia Cisneros y estoy aquí con mi compañera Elisa Narváez y tenemos una invitada especial, Carolina Miño. Muy buenos días con todos, bienvenidos a nuestro programa. El día de hoy vamos a hablar sobre discapacidad y educación inclusiva. Estamos aquí, como ya le presentó Nati, con nuestra colega Carolina Miño. Ella es psicóloga educativa, graduada en la Universidad San Francisco de Quito. Actualmente es docente en la Universidad San Francisco. Tiene un máster en educación especial en la Universidad de Deusto en España. Y tiene amplia experiencia, 12 años de experiencia con personas con discapacidad y otras vulnerabilidades. Bienvenida, Caro. Hola, Eli, muchas gracias por la invitación. Gracias, Nati. Bueno, qué gusto enorme estar aquí y poder abarcar este tema que es tan interesante hoy en día sobre el tema de la educación inclusiva. Es un gusto para mí estar aquí. Gracias. Gracias, Caro. Bueno, creo que sería importante para nuestros televidentes que empecemos definiendo un poco qué es también la discapacidad, si queremos hablar de educación inclusiva. Según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, se define discapacidad como un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan una estructura o una función corporal. Entonces, ¿qué opinas tú de esta primera definición de discapacidad como deficiencia, que es la definición específica de la OMS? Sí, bueno, me parece interesante porque si bien es cierto, sí, la discapacidad implica como una limitación, ¿no? Sí, siempre va a implicar que tal vez la persona tiene alguna dificultad para hacer algo que el resto podemos hacerlo de otra manera. Pero es importante siempre, en nuestro trabajo como psicólogos o como educadores, analizar que la discapacidad es en sí como una condición más, como decir que yo tengo, por ejemplo, el pelo negro, no sé. Es una condición más que a la final va a requerir una atención prioritaria, va a requerir un poco más de atención, pero no es algo que define al sujeto. Entonces, si lo vemos como una deficiencia, claro, es la definición de la Organización Mundial de la Salud, pero sí, yo creo que es como verlo un poco más allá, ¿no? Como no solo como un problema, no como, porque estamos en esta transición también en la cual dejamos de ver a las personas con discapacidad como víctimas de compasión, por ejemplo, ¿no es cierto? Y eso es algo en lo cual tenemos que seguir luchando, porque obviamente no es verlo desde el problema, sino verlo como desde todo lo demás que nos aporta, ¿no? Como desde la solución. Exacto, como resignificar el término discapacidad, que por ejemplo hasta hace no mucho se usaba el término minusválidos, o a veces vas a centros comerciales, yo qué sé, y nadie, yo no creo que es por maldad, no, obviamente, pero tal vez por desconocimiento seguimos usando esos términos que implican, por ejemplo, minusválido es como menos válido, ¿no? Como que vale menos que el resto, ¿no? Entonces sí, ver también que cuando tienes un caso de alguna condición de discapacidad, siempre va a ser algo que aporte significativamente al grupo. Si bien vamos a hablar hoy de la parte educativa, también se da en lo laboral, en cualquier círculo, ¿no? Siempre va a ser algo que va a aportar significativamente al resto, al modo de vida, digamos, a la calidad de vida. Entonces, de alguna forma, quitar un poco esa etiqueta de deficiencia, porque también tiene una connotación y una etiqueta, ¿no? Totalmente. Sí. Bueno, entonces seguramente en algún punto se replanteará también este término. Sí. Entonces, bueno, la segunda característica que la OMS representa sobre discapacidad es las limitaciones de la actividad, son dificultades para ejecutar acciones o tareas, que es justo el tema que tú nos contabas un poco, que siempre va a determinar una limitación. Y las limitaciones muchas veces son contextuales, ¿no? Claro, sí, eso es interesante siempre ver cuando tenemos un caso de una discapacidad en un aula, por ejemplo. Muchas veces es el entorno el que limita primariamente, o sea, el entorno es el que causa esta dificultad. Entonces esa parte siempre es bueno ver cómo están trabajando en el aula, los profesores, qué se está haciendo, igual los padres,
ver como este contexto, y de ahí es de donde nace también este término de necesidades educativas especiales, que nació en el año 78 en el informe de Warnock en el Reino Unido, que implica eso, que implica que toda necesidad educativa especial, dentro de la cual puede estar una discapacidad, digamos que la dificultad de estas necesidades están basadas en el entorno, que si el entorno sabe manejarse bien, no va a haber una dificultad significativa, entonces más o menos va por ahí. Claro, ¿sí? Es algo así como poner una rampa cuando hay una silla de ruedas. Es como bajar las limitaciones contextuales de la discapacidad física. Exacto, en el caso de la física sería eso, tal vez en la parte que es un poco más compleja, pienso yo en la parte intelectual, hacer adaptaciones curriculares, por ejemplo, o sea, modificando el currículum, que a veces sentimos como que el currículum es y así tiene que permanecer, no se puede mover ni un centímetro, y no es así, la idea es como movilizarlo para que pueda llegar también a todos los chicos, ¿no? Mira, yo quería también preguntarte un poco, ya que mencionaste que el término necesidades educativas especiales surge en 1970 en el Reino Unido, 78 en el Reino Unido. Entonces, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo está esto en el Ecuador? Porque recién se escucha aquí de necesidades educativas especiales, recién se hacen los documentos en los DS de las NEE y los DIAC y todas estas cosas. Entonces, ¿qué opinas de cómo está esto en el Ecuador actualmente? ¿Cuál es tu opinión profesional sobre el estado de las NEE? Sí, bueno, Nati, yo pienso que sí estamos en un proceso como importante, mediante el cual sí ha ido cambiando, cada vez tenemos más apertura, digamos, tenemos más conocimiento de las necesidades educativas especiales. Pero sí todavía nos falta seguir trabajando, sobre todo pienso yo en sensibilización, en cómo yo puedo sensibilizar a todo el grupo para que realmente no sea visto como una palabra que usamos hace poco, dijimos como una etiqueta, por ejemplo. O sea, no debería ser una etiqueta, sino una clasificación que nos permita de cierta manera saber cómo tenemos que optimizar nuestra intervención, pero no ser visto como un problema, ¿no? Entonces sí, empezó hace poco, eso también es interesante ver que es algo que, claro, sí, este término nació en el 78 y luego vino la Declaración de Salamanca, que es esta declaración de las necesidades educativas especiales en el 94, de la cual el Ecuador forma parte. No es de hace mucho tiempo, entonces sí tenemos que tener primero paciencia, yo digo, con nosotros mismos y con todo nuestro entorno, porque a veces sentimos que queremos hacer algún cambio, ¿no es cierto? Y no se da porque son procesos como que paulatinos, ¿no? Que se van dando poco a poco. Entonces, saber que sí se está haciendo algo y que estamos en un proceso que tenemos que tal vez tenernos paciencia todos mutuamente para irlo optimizando, ¿no? Irnos sobre todo, como ya dije, sensibilizando en ese sentido. Claro, es decir, que estamos en un primer paso chiquito y hay que seguir luchando con eso. Pero claro, con los recursos y teniendo paciencia, como tú dices. Exacto. Entonces, con todo este preámbulo, nos gustaría ir a la primera pregunta. ¿Qué es la educación inclusiva, Caro? Bueno, a ver. La educación inclusiva, yo pienso que de por sí a veces el término educación inclusiva, o lo que antes se decía tal vez educación especial, puede ser como discriminatorio de cierta forma, porque implica que tal vez tenemos que hacer algo como aparte para un grupo específico. Entonces, para mí la educación inclusiva es la educación en general, o sea, que tiene que ser visto como algo transversal, que realmente nosotros tenemos que cambiar este chip y pensar que realmente la educación es algo, la educación tiene que ser diseñada para todos, para las personas con discapacidad u otras vulnerabilidades de las cuales tal vez no vamos a profundizar, pero es importante tomar en cuenta que también requieren, por ejemplo, una atención especial, grupos, por ejemplo, étnicos minoritarios o personas que tal vez están en situaciones de migración o con problemas de aprendizaje. Entonces la idea de la educación es que la educación tiene que ser diseñada para que nadie se quede fuera de este proceso, para que todos tengan acceso, permanencia y puedan culminar, ¿no? este proceso. Y al hablar de educación inclusiva, claro, es ver cómo yo hago que la educación sea accesible para todos, cómo yo incluyo a todos. Exacto, incluyo a todos y dejo tal vez en mi programa se queda fuera, tal vez en la planificación de una clase se queda fuera un chico porque no puede ver, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, cómo yo realmente abro mi mente y puedo diseñarlo para que sea accesible para todos, ¿no? Súper interesante lo que dices porque, bueno, Caro hace alusión a que la educación inclusiva no se trata específicamente de la discapacidad. Entonces vamos otra vez al término necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad. Entonces también si trabajamos en psicología o en educación, hay siempre que tomar en cuenta que educación inclusiva tiene que ver con características que evita que los niños, niñas y adolescentes tengan una inclusión
en el contexto, ¿no? Pero que por eso se trabaja. Entonces las adaptaciones curriculares no siempre son para discapacidades en sí, sino también para condiciones distintas, que son vulnerabilidades como tú lo comentaste. Exacto, y ahí es importante también considerar que también podemos tener una necesidad educativa especial por un tema emocional, por ejemplo. Alguien está pasando por el divorcio de los padres, por dar un ejemplo. Obviamente eso va a requerir que toda la comunidad educativa realice una intervención distinta, entonces sí es importante ampliar y ver la discapacidad como una situación más que yo tengo que ver cómo interpreto, cómo actúo frente a eso. Por eso es que el trabajo en la educación es un tema netamente creativo. Yo creo que eso es importante resaltar, que tenemos que siempre ser lo más creativos posibles cuando estemos con un grupo de estudiantes y no tratar de no limitarnos a lo que nos han enseñado o a cómo yo aprendí, sino tratar de ir creando siempre de acuerdo a lo que tengo al frente, ¿no? A las características del grupo. Bueno, y todo esto que tú dices nos lleva a la segunda pregunta que te va a hacer Nati. ¿Cuáles son los principales retos para la educación inclusiva? Yo pienso que es la parte de nuestra conciencia social, ¿no? Que tal vez en nuestra cultura yo siento que nos hemos fijado mucho en las diferencias, o sea, en que analizamos cada diferencia y lo que es diferente queda como a un lado, ¿no? Entonces, en ese sentido, es súper importante que toda la comunidad sienta que realmente las diferencias son parte de la vida y que la diversidad es algo que nos enriquece a todos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, puede haber profesores que por desconocimiento, y pienso que a mí también me ha pasado, por ejemplo, te dicen vas a tener un chico con autismo en tu clase y tal vez te asustas y dices, ¿cómo voy a hacer? No sé hacerlo. O tal vez como padre te dicen, tu hijo tiene síndrome de Down, no sé, por dar un ejemplo. Y como que tenemos este miedo, ¿no? Entonces el principal reto es en el sentir que realmente son, yo no diría etiquetas, sobre todo no deberían ser etiquetas, sino como modos de clasificar tal vez algo que requiere una atención especial, pero que sí requiere como que esta idea de saber que no es tan complejo, ¿no? Porque a veces me dicen, es que ¿cómo voy a hacer? Es imposible, yo no sé hacerlo. Y a la final es una cuestión mucho para mí como de empatía, ¿no? Y de sentido común, como que a ver, si yo estaría en esa condición, qué me gustaría que hagan conmigo, cómo me gustaría aprender y sentirlo como algo más cercano, ¿no? Entonces pienso que el reto somos nosotros mismos, o sea, los padres, los profesores, como ir sensibilizando al grupo en general. O sea, estamos hablando también de estos estigmas que hay sobre ciertas condiciones, ¿verdad? Como alguien con autismo son estas personas que no hablan, o sea, estas cosas, estos como mitos que hay alrededor de las diferentes condiciones. Sí, totalmente, claro, tenemos un montón de mitos y en general estamos acostumbrados, yo pienso que sí estamos acostumbrados a ver como todo lo que es diferente es como un problema, ¿no? Entonces ese es el principal reto mediante el cual tenemos que trabajar todos, ¿no? O sea, profesores, y es el rol de los psicólogos en general, y obviamente de los padres también trabajar esto. Yo pienso que algo importantísimo es que los padres tampoco reciben como una atención específica en estos casos, ¿no? Entonces vas por la vida, tal vez, yo tengo muchas personas que tienen hijos con alguna discapacidad o alguna necesidad educativa especial, y buscas como la respuesta afuera y vas viendo cómo ayudar a tu hijo, pero lo importante primero es estar bien uno mismo. Entonces yo pienso que ese espacio también es importante, como tú asimilas de esta nueva realidad, porque es una realidad que tal vez no te esperabas, ¿no es cierto? Pero es importante ir viendo cómo trabajar eso. Entonces yo pienso que los padres también tienen que tener más acompañamiento, y es algo que no se ha hecho mucho, ¿no? En nuestro entorno. Mencionaste los retos que tienen los adultos con las discapacidades y la educación inclusiva en general. Sin embargo, tú corrígeme si estoy equivocada, me parece interesante mencionar el reto de que los estudiantes y los niños y adolescentes puedan también aceptar esas diferencias, ¿no? Y realmente estar abiertos a que estas diferencias son normales, porque todos somos diferentes al otro, y eso implica el término de la diversidad que tú mencionaste hace un momento. Entonces, ¿cómo piensas tú que esta educación inclusiva puede ser también proyectada, por así decirlo, a los estudiantes? Ya, súper buena pregunta, porque claro, yo pienso que primero somos los adultos, por eso me enfoqué quizá en esa área primero, los que tenemos que tener como esta postura súper clara, porque al final un profesor, un psicólogo, un padre es un modelo a seguir para los niños. Entonces, a veces pasa que la profesora puede ser que tenga como una dificultad o se siente incómoda por tenerlo un alumno en el aula, y eso inevitablemente van a sentir todo el resto. Entonces ya específicamente para trabajar con los chicos, primero estar seguros de que todos los que les rodeamos, todos los adultos, tenemos súper claro este concepto que estamos hablando, y después sí, sensibilizar y contarles sobre el tema de
de la discapacidad, tal vez llevar a chicos invitados y que no sea un tabú, ¿no? A veces a mí me ha pasado que dicen, no, es que no quiero que los compañeritos se enteren y es como que fuera algo malo, ¿no? Y en realidad, como bien dije, es una característica más, como todos tenemos fortalezas, debilidades, entonces es una cosa más que se debe abordar y contarles a todos los chicos. Se les puede contar dependiendo de la edad. Yo he hecho actividades como, por ejemplo, a través de un cuento, ¿no es cierto? Como que puedes ir narrando distintas situaciones para que los chicos tengan conocimiento, ¿no? Y tal vez hacer un listado también de las fortalezas y debilidades de cada uno y ver que, claro, todos tenemos algo de eso. Por eso es importantísimo primero trabajar con los adultos y luego sí ir trabajando también con los chicos en este sentido de que sientan también, de ir fomentando la empatía, ¿no? Yeah. Entonces el abordaje principal es con los adultos. Sí, yo pienso que sí, porque imagínense, trabajamos con los niños, ¿no es cierto? Yo me puedo parar de cabeza en un grupo y hago 1000 cosas, pero luego llegan a la casa y ha habido casos súper reales que yo conozco, que a veces hay papás que dicen, yo no quiero que mi hijo tenga un compañero con X diagnóstico en la clase, entonces, ¿de qué te sirve a la final trabajar si es que luego los niños van a absorber de fuera que eso es un problema, que eso es algo que no está bien? Entonces, por eso es importante como que abarcar primero esta parte y luego sí. Con los niños, yo creo que con los niños es un poco más sencillo, porque ellos van absorbiendo todo y si uno les plantea como de la manera más natural, creo que eso es importante, la naturalidad con la cual se presenta un caso X, va a ser fácil. O sea, pero concluimos que hay que trabajar en los dos lados también, ¿verdad? Claro. Porque los niños necesitan saber que esto es algo normal. Totalmente, sí, claro, sí, necesitamos trabajar con eso, pero primero tal vez... Yo sí he hecho, por ejemplo, cuando estás con un grupo de estudiantes y hay un chico con alguna discapacidad, reunirte primero con los papás, ¿no? Y que los papás tengan conocimiento y sepan, bueno, mi hijo va a tener un compañero con discapacidad auditiva, ¿qué implica esto? ¿Qué ayudas técnicas tiene? Claro. Entonces, para también abordarle desde todos los ámbitos al niño, ¿no? Ya. Claro. Pero sí. Ahora que hablamos del abordaje, podemos seguir con la siguiente pregunta que me parece que es muy importante y es la de ¿todas las personas con discapacidad pueden estar incluidas a nivel educativo? Sí, bueno, hablamos de esto también porque hay distintos niveles de discapacidad. Antes quisimos hablar un poco de los tipos de discapacidad, pero igual lo incluimos ahorita, que hay la discapacidad auditiva, la discapacidad visual, la discapacidad intelectual y la discapacidad física, que son como los grupos más grandes, ¿no? Sí. Y cada una de estas discapacidades tiene diferentes tipos de necesidades. Y dentro de cada una de estas discapacidades existen diferentes niveles de discapacidad. Sí, o grados. Grados, sí, exacto, grados de discapacidad. Entonces, claro, a nivel general se conoce que hay muchos niños que tienen una discapacidad tan profunda que es muy difícil que sean aceptados en colegios, en escuelas. Y conozco varios casos de pacientes que me dicen, por Dios, ayúdenme, dígame en qué escuela, en qué colegio puedo ir a preguntar porque no le aceptan. Entonces, a eso va la pregunta también que Nati acaba de hacer. Sí, gracias. Eso también es interesante analizar. Bueno, primero los grados, ¿no? Que cada chico primero es un mundo totalmente distinto. Entonces, una vez que tú tal vez ya tienes una evaluación específica del chico y conoces bien el caso, ahí es bueno saber si es que lo mejor para él es que esté incluido en la educación como ordinaria, que se conoce la educación regular, o la educación especial. Si es que es susceptible o no de inclusión, todo para siempre pensando en la calidad de vida de ese niño, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, bueno, incluso en nuestro país todas las leyes fomentan y argumentan que todas las escuelas tienen la obligación, ¿no es cierto?, de aceptar a todos los chicos con alguna discapacidad, ¿no? Sin embargo, puede ser que por a veces razón ese chico específicamente estaría mejor en una escuela especial, que sea un poco más individualizado. En ese sentido, sí es bueno ver, a ver, si es que es una escuela especial, tiene que ser una escuela, bueno, en la cual se trabaje con el niño y no sean centros como de cuidado, o que nos confundamos con la palabra integración, que no es lo mismo que inclusión. Integración es cuando tú le tienes ahí porque está ahí, pero no estás haciendo nada al respecto, ¿no? O sea, está como dentro del ámbito, pero no lo estás incluyendo al 100%. Entonces, sí, en ese sentido es importante ir viendo cómo se puede ir trabajando esa parte, ¿no? Y ahora que hablas de escuelas especiales, porque yo personalmente sí, o sea, conozco cómo está el tema educativo y todo eso, pero si a mí un paciente, por ejemplo, el caso que puso Elisa, me diría, refiérame a alguna escuela especial, yo tendría que hacer un poco de investigación. Entonces, ¿cómo está el tema de escuelas especiales en el Ecuador? Hay algunas escuelas especiales aquí en general en el Ecuador. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación hay un listado específico donde están todas, bueno, a nivel público también están alrededor de 100 escuelas especiales
Y a nivel privado también tenemos algunas, por ejemplo, puedo citar, no sé, el Triángulo, por ejemplo, o algunas escuelas que se enfocan en trabajar lo que es para el chico importante, ¿no? O sea, en fomentar la calidad de vida y ver qué es lo que yo puedo, cómo puedo llegar a su máximo potencial, ¿no? Entonces, todos tienen que estar incluidos, todos los chicos, no podemos decir, no hay ningún caso que podamos decir, este chico no puede estar en la educación. Tal vez sí en la educación especial o especializada, como se le llama ahora, pues debería estar ahí, pero tiene que estar en una escuela, tiene que tener esta parte de la socialización con sus pares. Claro. Bueno, Caro, entonces después de hablar, nos queda corto realmente el tiempo porque hay un montón de otros temas que hablar sobre educación inclusiva, nos faltó hablar un poco de adaptaciones curriculares, pero ya habrá tiempo también para abordar esos temas. Te agradecemos infinitamente por haber aceptado nuestra invitación y nos veremos en futuras ocasiones. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psique Viva, un espacio interactivo de información sobre psicología en la actualidad, con la conducción de Natalia Cisneros y Elisa Narváez. Psique Viva,